Buenos días, queridos radioescuchas, pues ya estamos aquí, los seminaristas. Súbanle en volumen a sus poderosos radios. Y yo les quisiera preguntar el día de hoy, ¿qué tal estuvo tu semana? ¿Mucho trabajo? ¿La disfrutaste? ¿Fuiste feliz? ¿O cómo estuvo esta semana? ¿Qué tal te bendijo Dios en esta semana, verdad? Bueno, fíjense que les quisiera compartir esta maravillosa experiencia. Bueno, el día de ayer, por fin, ya comenzaron los apostolados tan esperados por los seminaristas, ¿verdad? En el seminario mayor. Y entonces ya se nos comenzaron a enviar algunas parroquias a trabajar con los grupos juveniles, con algunos grupos de liturgia, nos empezaron a mandar a algunos centros de rehabilitación, a algunos hospitales para hacer presencia, ¿verdad? Para hacer esta compañía. Y quisiera comenzar el día de hoy mandando un saludo. Por ahí me pidieron el año pasado, aquí compartía con Cristian, ¿verdad? Esta gran experiencia que tuvimos de compartir un apostolado en la parroquia de Santa Rosa, allá cerquita del seminario, y nos mandaron a comunidades diferentes, pero comunidades donde la gente es tan sencilla, tan humilde, que realmente se gana nuestro corazón. Y por eso quiero aprovechar la oportunidad para mandar un saludo y un fuerte abrazo a la señora Pola y a toda su familia, y también a toda la comunidad de San Isidro. Sí, verdaderamente uno se encariña mucho con las personas con las que entramos en contacto, ¿verdad? Alejandro ya les platicaba un poquito del apostolado. ¿En qué consiste el apostolado? Bueno, nosotros como seminaristas, los que estamos en filosofía, todos los sábados vamos por las tardes, la dedicamos a alguna comunidad o a alguna de las distintas labores que ya les platicó Alejandro, incluso asilos también. Entonces, cada sábado visitamos por las tardes a estas personas y uno se encariña, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Simplemente anunciar el Evangelio, llevar esa palabra viva, ese mensaje de fe y de esperanza. Y claro, pues también hay que aprovechar para mandar saludos a los lugares donde hemos estado. El año pasado yo estuve en la comunidad ahí cerca de San Isidro, en la comunidad de San Pedro, o la Huizachera, como bien la conocen. Pues saludos para todos los que nos escuchan, porque sé que son muchos los que domingo con domingo ponen su programa Pescar Contracorriente. Bien, el día de hoy vamos a entrar de lleno con el tema. Fíjense, hace 8 días estuvimos hablando de los tipos de cristianos, ¿sí se acuerdan, verdad? Estuvimos cuestionándonos, bueno, ¿y yo qué tipo de cristiano soy? El Papa Francisco nos decía algunos tipos y algunos de nosotros, pues ahí nos caía la pedrada. Y entonces decían, bueno, ¿yo qué cristiano soy? Pues el día de hoy vamos a tratar de continuar con este tema, pero el día de hoy vamos a dar un siguiente paso. Vamos a hablar de nuestra realidad, de la realidad día con día. Fíjense que por ahí leyendo un artículo en internet me daba cuenta y decían el dar las gracias, el saludar, el decir por favor, los buenos modales, esos nunca pasan de moda, siempre están presentes, y a todos nosotros nos gusta que nos digan, oye, por favor ayúdame, oye, muchas gracias por haberme ayudado, oye, te agradezco tu presencia, te agradezco tu consejo. El que nos hagan sentir responsables, el que nos hagan sentir bien, el que nos agradezcan todo lo que nosotros hacemos por las otras personas, pues eso nunca va a pasar de moda y siempre nos ayuda, ¿verdad? Entonces el día de hoy vamos a tratar de iniciar por ese tema. El día de hoy vamos a ser bien claros, vamos a llamar, por ahí decía también el artículo, es importante que digamos lo que es blanco y negro es negro. Por ahí en nuestra actualidad a veces nos tratan de hacer pensar que pues es que ya no hay que ser tan radicales, es que a veces se puede, lo bueno se puede convertir en malo, entonces si porque todos lo hacen está bien, entonces vamos a tratar de estar hablando sobre este tema. Sí, se habla de que hoy ya no hay pecado. ¿Cómo quisiste, mano? Eso ya no funciona, ya no pega. Hoy es déjalo a tu abuelita, a tu abuelito. Son cosas de antaño, ¿verdad? A mí eso ya no me preocupa. Hoy ya no se habla de pecado y es muy importante eso que dice Alejandro. El pecado sigue existiendo y tú y yo y cada uno de nosotros seguimos cometiendo pecado. Y pues dentro de lo que les mencionamos 8 días, es que algo que escuchamos muy común es que entre los cristianos se dice, ¿yo para qué me confieso si no cometo pecado? No mato, no robo. Pero déjenme decirles una cosa, matar y robar no son los únicos pecados que existen. Hay muchos otros tipos. Además, hoy no basta con decir, pues yo no hago el mal, ¿verdad? Y quedarse en ese punto neutral. Es necesario hacer el bien, romper esas cadenas de pecados o lo que es el pecado personal con cosas buenas. No basta con decir, con quedarse a gusto en la casa y decir, yo ya no cometo pecado. Es por eso que vemos también la importancia de ir aclarando lo que es el pecado. Y a partir de hoy vamos a empezar la temática de lo que son los pecados capitales. Para empezar, es necesario aclarar lo que es el pecado capital. El pecado capital es llamado por Santo Tomás de Aquino de esta manera, no por su gravedad, sino en cuanto que el pecado capital es como la raíz o la fuente de muchos otros pecados. Siempre un pecado capital nos va a llevar a cometer otros muchos.
Bien, fíjense que para ir detectando estos pecados capitales es bueno que a veces nos hagamos algunas preguntas. Muchas veces hacemos o cometemos estos pecados y no nos damos cuenta o pensamos que no es nada malo, ¿verdad? Fue por la cuestión de la situación. Por ejemplo, yo te quisiera preguntar el día de hoy, por ahí, si alguna vez te han hecho enojar y entonces, ¿cómo es tu respuesta? Cuando te hacen enojar y entonces ya maldijiste, ya le dijiste, ¿sabes cuántas maldiciones a la persona que te hizo enojar? Y después te arrepientes, después te sientes mal, y dices, ¿para qué dije todas estas cosas? Bien, pues a eso se le llama ira, te dejaste llevar por la ira y eso es un pecado capital. O también, ¿verdad? Otro pecado, a veces la soberbia o a veces la envidia. Por ahí en el trabajo se puede presentar la situación que mi compañero de trabajo ya cambió de carro, va estrenando carro y entonces dice, bueno, ¿y este cómo le hizo? Yo tengo tantos años ahorrando y no he podido. Por ahí empieza la envidia y por ahí nosotros nos tratamos de engañar y decimos, es envidia de la buena, no te preocupes, es envidia de la buena. Al fin y al cabo, envidia. Sí, es muy común rebajarle el valor o la importancia hoy a las palabras o a los hechos. Les quitamos valor, le quitamos maldad. Ya lo decía Alejandro, hacemos de lo bueno malo y de lo malo bueno. Bueno, les vamos a mencionar cuáles son los 7 pecados capitales y la temática que vamos a llevar en estos días. Se los menciono, son los siguientes: soberbia, lujuria, gula, avaricia, envidia, ira y pereza. Pero junto con esto también Santo Tomás nos hace unas propuestas muy buenas, Alejandro, que son la vivencia y la práctica de las virtudes que nos ayudan a romper con esta cadena de pecados. A cada pecado le corresponde una virtud que pueden ser la humildad, la castidad, la templanza, la sencillez, la caridad, la paciencia y la laboriosidad. Pero hoy les vamos a hablar concretamente del primer pecado, el primer pecado capital y su correspondiente virtud. El pecado de hoy es la soberbia, o también conocido como el orgullo. ¿Y en qué consiste la soberbia o el orgullo? Bien, consiste en una estima de sí mismo, en un amor propio indebido. Es decir, cuando rebasa ciertos límites, que busca la atención y el honor, se pone en un antagonismo con Dios. A veces nosotros nos hacemos nuestros propios dioses, es decir, yo me empiezo a amar a mí mismo, entonces yo soy perfecto, yo soy el mejor, nadie tiene la razón, simplemente yo siempre soy el mejor. Y desde esta manera entonces, me pongo casi a nivel de Dios, me convierto en un ídolo, yo mismo me convierto en mi propio ídolo. Bien, vamos a seguir hablando sobre este pecado capital. Y bien, viene la pregunta. Cuando nos ofenden o cuando nos enojamos con alguna persona y vienen y te piden una disculpa, ¿cómo actúas? Y no te voy a perdonar, no te voy a disculpar porque ahora tú me la hiciste y entonces ahora para que veas lo feo que se siente. ¿O cuántas veces cometemos el error? Nosotros sabemos que el error fue nuestro, que nosotros fuimos los que la regamos y cómo nos cuesta trabajo acercarnos porque sentimos el coraje, sentimos todavía esa ansiedad, sentimos todavía, estamos teniendo esa emoción, ese sentimiento y cómo nos cuesta acercarnos y decir, oye, discúlpame, oye, ¿sabes qué? La regué, yo sé que tuve la culpa, discúlpame. Y entonces, esto es a lo que nosotros llamamos, ¿verdad? Cuando nosotros nos dejamos llevar por el orgullo, por la soberbia. Pero también hay otras características de estas personas soberbias, de estas personas orgullosas. Sí, características muy concretas. Y bien, se las voy a mencionar a continuación. Y pues también nos gustaría seguir llevando el mismo sistema que hemos estado llevando estos domingos que hemos estado Alejandro y yo transmitiéndoles, ¿verdad? Les vamos a mencionar las características, pero nos gustaría que tú que estás en casa escuches y veas y digas, ah caray, yo estaré, como que estoy dentro de esa característica, estaré cayendo en el pecado de soberbia, como que eso me anda quedando a mí bien. Pues va a ser momento de que reflexiones y de que si te queda el saco, pues te lo pongas. Y yo creo que es el primer paso para reconocer alguno de los errores que tenemos y trabajar en ello. Bien, una de las características que ya vamos así como que íbamos soltando ciertas luces ahorita en lo que llevamos, es que la persona soberbia se siente casi perfecta, ¿verdad? Yo lo que hago está bien y los demás siempre se equivocan. Es la típica persona que cuando está en el trabajo, en la escuela, y ve que a un compañero se le encomienda una misión o una actividad y lo hace, dice, no, como que no se la discute, diríamos, ¿verdad? Yo lo hubiera hecho mejor. Yo lo hubiera hecho mejor. Entonces, esta persona soberbia se va a sentir perfecto y le va a costar mucho reconocer sus errores. Sin embargo, va a tener el ojo muy fijo en lo que son los errores de los demás. No, este ya se equivocó. ¿Te fijas cómo la riega cada rato? Esta persona no sirve para esto. Bien, la siguiente característica es aquella persona soberbia también es presumida. Por ejemplo, yo me compré una chamarra, híjole, ahorita me lo voy a poner para que todos me vean y que todos me volteen a ver que vengo estrenando una chamarra o que vengo estrenando zapatos. La tercera característica es aquella persona que se cree capaz de hacer todo y solamente ella lo hace bien. Por ahí es curioso, ¿verdad? Cuando estamos de vacaciones, por ahí
vemos que andan barriendo, las señoras salen bien temprano a barrer su calle, y empiezan a barrer y todos muy contentos, pero de repente no falta la señora que ya echó agua, que ya limpió, que ya barrió, y como si estuvieran en una competencia, ¿verdad? Aquella que hacer, yo solamente sé hacer el quehacer, y el quehacer se va a hacer bien solo porque yo lo hago, los demás no saben hacer. Aquí, a ver, tú no metas mano aquí porque el quehacer es mío y yo soy el que lo va a hacer bien. O también en el trabajo, cuando las actividades, tenemos tanto trabajo y nos cuesta trabajo ir dando comisiones, ¿verdad? Oye, ayúdame en esto, oye, tú puedes ayudarme a hacer esta otra cuestión. No, yo todo lo tengo que hacer porque yo soy el único perfecto, yo soy el único que sé hacer el trabajo o que sé hacer el quehacer. También la persona soberbia es aquella persona que impone a fuerza su opinión. Seguramente conocemos a más de alguno o incluso hasta nosotros somos así. Estamos dentro de una junta, dentro de una reunión, poniéndonos de acuerdo en algo, surgen las propuestas y siempre nos falta el que diga, es que eso no está bien, eso no va a servir de nada, es que es mejor que se haga así como yo digo porque yo tengo experiencia, porque a mí ya me surgió efecto, ¿verdad? Es la persona que siempre está imponiendo su opinión y dice de alguna manera que las cosas se tienen que hacer a su modo, a su manera. Ya por ahí, ¿verdad? Mucho muy popular. Aquí solamente mis chicharrones truenan, ¿verdad? Lo que yo digo. Muy bien, la siguiente característica es siempre quiere llamar la atención y ser el centro de todo. Por ahí algunas veces nos topamos con personas que todo les ha pasado, ¿verdad? Para todo tienen una experiencia y eso no es que sea tan malo, sino el sentido como lo expresan. Y es que cuando yo hice esto, no hombre, este grupo fue el mejor. Cuando yo hice esto, llegamos a tal grado. No, ahorita los que están no sirven. Los que están ahorita han llegado a pique. Los que están ahorita se vino abajo todo lo que estábamos haciendo. Lo que yo había logrado, ya me lo echaron por tierra. ¿Por qué? Porque yo fui el que logré alcanzar estas metas. Y entonces, para todo tienen una experiencia. Como vemos, pues, la persona soberbia siempre va a querer estar en el centro de todo, ser el centro de atención, llamar la atención, ser así como que, pues sí, la que genera el valor y la importancia a todas las cosas. Pero así mismo, Alejandro, esas personas generalmente se crean falsas virtudes, como bien lo vienes diciendo, ¿verdad? Se presentan como personas que han hecho cosas muy buenas, cosas fantásticas, cosas maravillosas. Sin embargo, los errores, que generalmente son más grandes que las falsas virtudes que tienen, no los aceptan y no los reconocen. Y este pecado de la soberbia pues causa mucha división, separación entre grupos. Es la persona que está generalmente sembrando cizaña, malas ideas sobre la persona. ¿Por qué? Porque siempre lo que le importa es presentar una buena imagen de sí mismo. Y a lo mejor aquí, con todo esto que venimos diciendo Alejandro y yo, puede surgir la pregunta, pero entonces ¿no nos debemos de valorar a nosotros? ¿Tenemos que despreciarnos a nosotros mismos? Pues yo creo que aquí sería muy importante destacar el valor y la importancia que tiene la persona, ¿no es así, Alejandro? Nosotros como personas hemos recibido un valor grandísimo por parte de Dios. Por haber sido hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos un gran valor y una gran importancia, lo que nosotros llamamos la dignidad de la persona humana. Y es muy importante que entre nosotros nos amemos a nosotros mismos y amemos a los demás y reconozcamos el valor propio y el valor de los demás, siempre y cuando no caigamos en la exageración que ya mencionamos al inicio, ¿verdad? Ponernos como el centro de todo. Por ejemplo, hasta las personas, hablando ya en el ámbito religioso, que dicen, pues es que yo para qué voy a misa, para qué me acerco a la iglesia, para qué me confieso, si yo todo, pues me va bien, tengo trabajo, tengo salud, yo no necesito de Dios, yo no necesito de que un sacerdote me venga y me escuche mis pecados. Eso es parte de la soberbia y es cuando se cae en una exageración, incluso despreciando a Dios mismo, poniéndonos nosotros sobre Él. Pero bueno, entonces, ¿todo está perdido? ¿Qué podemos hacer? Si yo he reconocido que soy una persona soberbia, entonces, ¿qué hago? Bien, pues fíjate que te tenemos una gran noticia, porque el primer paso, ya lo diste, reconocernos pecadores, reconocer que hemos fallado, y entonces, a partir de ahí, iniciar la conversión, iniciar el cambio. Y por eso, nosotros te hablamos, este tip que nos da Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Muy importante, sí, menciona los 7 pecados capitales, pero con ellos también menciona la virtud que nos va a ayudar a superar este pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es superable, el pecado es vencible. Entonces vamos a hablar de esta primera virtud que nos puede ayudar a superar el pecado de la soberbia o del orgullo. Y esta virtud va a ser la humildad. Y entonces, ¿en qué consiste la humildad? Bien, la humildad es la virtud moral por la que el hombre reconoce que de sí mismo solo tiene la nada y el pecado. Es decir, todo es un don de Dios, de quien todos dependemos y a quien se debe toda nuestra gloria. El hombre humilde es aquel que aspira a la grandeza personal que el hombre humilde no aspira a la grandeza personal que el mundo admira, porque ha descubierto que ser hijo de Dios es un valor muy superior. Es decir, que las cuestiones del mundo, las cuestiones de poder, las cuestiones de que me reconozcan, pasan a un segundo término. Lo importante es reconocer que yo soy hijo de Dios.
Y sí, es prácticamente reconocer la pequeñez que nosotros como hombres tenemos ante la grandeza que es Dios. Y pues también San Pablo nos exhorta continuamente, y me gustaría lanzar esta pregunta que mismo San Pablo lanza a los Corintios. Dice, ¿qué cosa tienes tú que no te haya dado Dios? Es decir, todo lo hemos recibido de Dios. A lo mejor habrá quien diga, como lo mencionaba, pues es mi trabajo, es mi esfuerzo, sí, pero todo eso lo tenemos gracias a que se nos ha dado por parte de Dios. Y entonces, si lo hemos recibido de Dios, ¿por qué presumimos de las cosas como si tuviéramos algo propio? ¿Verdad? Es necesario reconocer la grandeza de Dios y nuestra pequeñez. Pero fíjense bien, por último queremos terminar con el otro extremo. Está bien la virtud de la humildad, pero no nos vayamos al otro extremo de la falsa humildad. ¿En qué consiste esta falsa humildad? Yo no sé hacer nada, a mí que no me digan porque yo no puedo, yo no sé, yo no sirvo. No, Dios te ha dado virtudes, cualidades personales que debes de poner en práctica al servicio de los demás, y entonces también es valorarte como persona, saber que Dios te ha dado grandes virtudes y que entonces puedes hacer grandes cosas. Bien, para terminar esta sección, pues nos queremos despedir. Queremos mandar un fuerte saludo por ahí a la señora Rebeca Alonso y a su esposo Don Aguayón, que por ahí nos están escuchando. Un gran saludo, un fuerte abrazo. Muchas gracias por todo lo que nos estuvieron apoyando en la misión pasada de verano. Y claro, también yo quiero mandar un saludo muy especial, muy afectuoso a mi hermano Juan Alejandro. Ayer cumplió 15 añotes. Pues ojalá que nos invite a la fiesta, ¿verdad? Que será la chambelana, o sea, no, ¿verdad? Las damas. Pues que nos invite a la fiesta. Muchas felicidades a mi hermano. Y por último, ¿qué creen? También quiero mandar un saludo a Vicky, a la señora Vicky y a su hija Lupita, hasta la montaña de Cristo Rey, que nos están escuchando. Mandan saludar al padre Víctor, por ahí está vendiendo quesadillas allá en la montaña, entre los fríos de la montaña de Cristo Rey, pero muy contenta y pidió que le mandáramos saludos. Bien, vamos a despedirnos de nuestra sección, claro, haciendo la oración por las vocaciones. Y ahora te pedimos que traigas a la mente, a la memoria, a todos aquellos sacerdotes que conoces, a los seminaristas, a todos aquellas religiosas. Vamos a pedir por todos ellos, por los misioneros también. Vamos a decir: oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, acudimos a tu bondad. Danos vocaciones, danos sacerdotes, religiosos, misioneros y laicos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes, religiosos, misioneros y laicos santos, según tu corazón. Amén. Y como dice Virgencita del Seminario, ruega por